porque Leonardo aquí no tiene ni idea de cómo eres tú. Él está en este momento en una oscuridad total y tampoco sabe lo que estamos hablando. Todo en la comunicación se establece a través de mis movimientos. O sea, él dice, yo solo no. Somos dos que nos convertimos en una sola. Es la definición más perfecta que él puede hacer, porque como usted ve, soy sus oídos, soy sus ojos y soy su voz. Para mí es tan emocionante verlo a él tejer, porque yo lo veo y es, haga de cuenta, una abuelita concentrada tejiendo, 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 tejiendo. La profesora de tejido me dijo a mí, Teresita, yo no le pude ayudar a Leonardo ni en una sola línea y se hizo un buzo, manga larga, cuello redondo. O sea que se podría decir que Leonardo es de los que dicen superó al maestro, a la maestra. El alumno Superó a la maestra, porque ella le dijo que eso era muy difícil, él dijo que no importaba, que él lo iba a hacer. Les he contado demasiadas historias aquí en el canal y la mayoría son divertidas, la mayoría son bonitas, pero hay algunas que estoy seguro que todo el mundo debería conocer. Historias para motivarse, para conmovernos de verdad, es decir, hay personas que están pasando por cosas mucho más difíciles que a veces nosotros, porque todos cargamos nuestra propia cruz, pero qué mejor que personas que cargan una cruz muy, pero muy grande y puede motivar a muchas personas, porque que carguemos una cruz no significa que la vida se acaba, ¿no? Sí que va a pesar, pero podemos seguir adelante con ella. Y la historia que les quiero contar hoy de Leonardo, que mejor de la mano con su madre, con su mamá aquí en la ciudad de Barranquilla, que no dejó de sorprender. Listo, voy a pasar a presentarles a la señora Teresa. Yo ya le digo Tere, me estoy sintiendo en confianza y ella no sabe, no le había contado. Muchos de ustedes ya saben, yo tengo un hermano con una discapacidad. Él toda la vida va a ser un niño de 4 años y tiene 21 años y creo que es más grande que Leonardo. Y él es el bebé de la casa, él habla, es un poco independiente, aunque nunca puede estar solo. Entonces, entrando en contexto con esto, quiero primero hacer unas preguntas 100% sobre la señora Tere. ¿Qué era de la vida de la señora Tere antes de Leonardo? Mi vida antes de la existencia de Leonardo, yo era la hija mayor de una familia de 7 hermanos, donde el hermano que me sigue nació cuando yo ya tenía 6 años. De una familia del interior, con una manera de vida totalmente diferente a la que se vive aquí en la costa, con unas costumbres y una cultura totalmente diferente, donde las mujeres siempre teníamos que estar en casa y pues yo, la mujer y la hermana mayor, me convertí desde la edad de 6 años en la cuidadora de mis hermanos. Entonces yo cuidé a 6 hermanos. Hubo una época en que fueron de seguidos mis hermanos, o sea, nació el siguiente cuando yo ya tenía 6 años, luego enseguida nace el otro hermano, luego nace las otras 2 hermanas, ahí ya vamos 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres. Posteriormente hay un lapso de tiempo, no preciso ahorita cuántos años, yo llevo esa cuenta, la tengo en anotaciones mías, viene el otro hermano mío y otros años pasan y viene la última hermana mía, la menor, que por coincidencia ella ya nace en Santa Marta. Después de yo ayudar a cuidar a todos mis hermanos, tuve una época en que yo por mucho tiempo trabajé y luego llegué a sostener a mi familia con mi trabajo. Yo trabajaba en un campo totalmente diferente al que del cual hoy me conocen con relación a Leonardo. Yo trabajé en decoración, comencé a trabajar. Yo primero reparaba accesorios de decoración. Cuando me refiero a accesorios de decoración, específicamente es a las lámparas decorativas, que en épocas anteriores eran muy conocidas, muy famosas. En todos los hogares siempre había una lámpara, esas que iluminaban la mesita de noche en el cuarto, en la sala, las lámparas de pie. Comencé a trabajar en eso y ya cuando toda la familia se tuvo que trasladar de Bogotá para la costa por circunstancias bastante fuertes,
que ocasionaron muchas dificultades y traumas en la familia. Entonces ya yo trabajé y sostuve a mi familia con mi trabajo, que era todo con las manos. Yo tenía que utilizar mucha fuerza y destreza con mis manos y trabajaba de 7 de la mañana a 2 y 3 de la mañana sentada en una mesa. Esa era mi vida antes de que naciera con Leonardo. Desafortunadamente, la vida tiene paradojas que uno no entiende. Yo cuidé a mis hermanos de pequeños y algo que no pude hacer cuando mi hijo nació, porque en ese momento toda la familia dependía de mí económicamente. Entonces yo no pude cuidar a mi hijo en sus 6 primeros años de vida. Es sorprendente porque escuchando eso, o sea, lo primero que escucho, desde muy chiquitita, muy pequeña, has luchado, o sea, has sido una mujer de esforzarse, de trabajar y de tener, digámosle, responsabilidades fuertes, que de pronto a una niña no le toca, a un niño, una niña, pero estamos en un país donde sabemos que a miles de niños les toca tomar posición de grande desde muy chiquiticos. Sí, yo tuve una responsabilidad que no me correspondía, o sea, me descargaron sobre mí, Sí. las 2 personas cabezas de familia, una responsabilidad que no me correspondía. La hice con todo el amor y ahora, después de tantos años que han pasado y que uno comienza a devolver la película de cómo fue la vida de uno, es cuando uno analiza que hubo padres de familia que no tuvieron el coraje, la capacidad y la fortaleza de responder por sus propios hijos y que descargaron la responsabilidad en personas que no tenían que hacerlo. Pero fuerte, eso yo no lo veía en ese momento, yo lo hacía con todo mi amor, que como que ese era mi deber y era o sea, no mi obligación, sino que como que eso era normal y natural para mí. Algo que hoy lo refuto, pero pues eso ya no cambia la circunstancia porque lo que pasó, ya pasó. Y solamente queda en el recuerdo y en las vivencias de uno. Y por eso quizás yo pienso, y quizás a muy pocas personas le he expresado que yo rompí esas cadenas. Porque primero, cuando uno trae hijos al mundo, nadie lo está obligando a traer hijos al mundo. Entonces yo quizás tuve una época, ya después de que me salí de mi casa, rebelde ante esa situación. Tomé una actitud y un compromiso totalmente diferente al que yo tuve que vivir. Y dediqué mi vida completa a mi hijo. Desafortunadamente, en ese lapso en que yo no lo pude cuidar, sucedieron cosas que ahondaron y pusieron en una mayor condición de desventaja a mi hijo, porque ahí fue cuando él, por descuido, mi hijo tuvo una infección en sus oídos, le tuvieron que poner antibiótico y desafortunadamente, como yo no pude estar presente para comprar el antibiótico, revisarlo, sino que fueron otra persona de la familia, fueron terceros quienes cayeron en la falla tan grave que hizo que mi hijo quedara completamente sordo entre los 3 y los 4 meses debido a una sobredosis de un antibiótico que era ototóxico. Para entrar un poquito más en tiempos, ya entendimos que desde muy pequeña, por el tema de responsabilidades que de pronto no te tocaba, te formaron con esa fuerza, o sea, de una u otra manera empezaste a forjar, empezaste a tener una resistencia muy, muy grande. ¿A qué edad quedas embarazada de Leonardo? Yo quedo embarazada de Leonardo a la edad de 24 años. Yo hoy, cuando recuerdo todo esto, me río de mí misma porque pues yo tenía una condición que no era normal en una mujer y era que el periodo menstrual de una mujer es mensual. El mío podría perfectamente durar 4, 5, 6 meses sin que me viniera. Por consiguiente, yo no fui consciente de en qué momento quedé embarazada de mi hija. Solo hasta
6 meses después, cuando vi que algo anormal estaba pasando en mí. Y por estar trabajando y sosteniendo mi casa, nunca fui donde un médico, ni... Ahora sí, como a uno de los médicos me preguntó cuando estaban investigando la enfermedad de mi hijo, que si yo había tomado algún medicamento o algo, y yo le decía a ese médico que yo no supe lo que fue tomarme un Mejoral, que por cierto ya esa pastilla hoy día no existe. Ya no existe. Ni un Mejoral me tomé. Cuando se comenzó a hacer todo el proceso de hablar, los médicos hablar conmigo, de saber por qué Leonardo había quedado completamente sordo, cuál era la causa, porque yo en ese aspecto fui precoz y fui inquieta. Cuando se comenzó a hacer la investigación, cuando un grupo de terapeutas fue el que dio la pauta para saber que lo que estaba pasando con Leonardo tenía un porqué. Y cuando digo esto me refiero es que yo salía a trabajar de mi casa a las 7 de la mañana, regresaba a las 11 de la noche, y cuando yo me iba Leonardo estaba dormido, y cuando yo regresaba Leonardo estaba dormido, pero hubo varias veces en que yo llegué y miraba a mi hijo para ver cómo estaba y lo encontraba golpeado de una forma impresionante. Wow. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si yo cuidé a todos mis 6 hermanos y si hubo accidentes, sí, yo no voy a decir que no, sí hubo accidentes, pero jamás sucedió lo que yo veía que sucedía con mi hijo. Pero puntualmente, porque vamos avanzando rápido, los primeros años de Leonardo, o sea, ¿Leonardo nació o aún en embarazo ya se sabía que él estaba con una condición? No. ¿O él nació como un niño común y corriente? Él nace como cualquier niño. Yo no sabía que eran contracciones, y como en mi casa nadie sabía que yo estaba embarazada, entonces cuando comienzo yo con las contracciones, me acuerdo yo que, pues lógico, que a mí no me habían dicho nada, no sé, o sea, y si yo no puedo hablar por los demás, o sea, y cuando digo yo no puedo hablar por los demás, no puedo hablar ni por mi mamá, ni por mi papá, pero pues ellos se dieron cuenta y sabían que yo estaba embarazada, pero ni siquiera me preguntaron ni nada por el estilo. Y me acompañaron y me llevaron a la clínica. Yo no sabía yo no sabía ni qué era una contracción. Y de ahí para arriba, las mujeres que han sido mamás van a entender el resto. ¿Y a qué edad y de qué manera fue que alguien te dijo, algo está presentando, algo está pasando con Leonardo? ¿De qué manera y quién? O sea, ¿quién te llamó? ¿Fuiste tú que No. viste todas las señales cuando llegabas? ¿Lo veías golpeado? ¿Él decía algo? No, yo veía que, como yo no tenía contacto prácticamente con él por estar trabajando, Sí. entonces por eso el proceso de Leonardo comienza muy tarde. Yo comienzo a llevarlo a él a la edad de 3 años y medio a un centro que había aquí en Barranquilla, que era la Cruz Roja. ¿Cómo me entero? ¿Cómo sé yo eso? No sé, porque es que yo no hablaba con nadie. Yo no sé lo que es haber tenido una amiga, alguien a quien yo decirle me está pasando esto, o a quien decirle algo. O sea, yo era una persona totalmente aislada del mundo, sola. Solo trabajaba y ayudaba a sostener a mi familia. Y mi hijo hacía parte, era como si fuera otro miembro de la familia. O sea, es más, yo quería más a mi hermana menor que a mi propio hijo. Es como si, suena un poco triste, pero como si llega una visita, un primo lejano y está en la casa de un momento a otro. Exacto. O sea, como que yo misma ni siquiera era consciente que yo era la mamá de Leonardo. Es algo que quizás la gente no puede entenderlo, porque a veces yo misma no lo entiendo. Y 3 años y medio. Él estaba en su colegio, tú no estabas muy presente. Aún no, 3 años y medio aún en el jardín, ¿o lo cuidaba la propia familia? No, él se quedaba en la casa con mi hermanita la menor. O sea, porque entre mi hermanita la menor y mi hijo
Apenas hay 4 años de diferencia. Sí, que van a los niños. Exacto, o sea que ella era la que pasaba con mi hijo y mi otro hermano era un poquito mayor que el hombre, pues como hombre, y esa mentalidad de las familias de que el hombre es de la calle y la mujer es de la casa, algo que hoy yo refuto completamente, porque para mí los derechos de las personas, sea hombres o mujeres, son exactamente iguales. Puntualmente lleguemos a ese día. ¿Cómo se empezaron a enterar del proceso de Leonardo? Yo lo llevé a la Cruz Roja porque, o sea, yo veía que Leonardo no hablaba. ¿Qué edad tenía más o menos? 3 años y medio. 3 años y medio. No hablaba. Entonces eso me hizo a mí como sentir que algo extraño estaba pasando. Algo no que cuadra. no era normal. Pues porque yo tenía, como le digo, la experiencia de 6 hermanos. El instinto, tú ya tenías un instinto maternal. Un instinto demasiado desarrollado, demasiado desarrollado. Pero por mi condición dentro de la familia en ese momento, la postura no me permitió poder actuar como lo que era la Tomar mamá decisiones. de Leonardo. Entonces un día cojo a Leonardo, me voy para la Cruz Roja, no recuerdo en ese momento quién me habló de ese sitio, pero el caso es que yo llegué allá, era saliendo para el aeropuerto. Llegué, me encontré con unas personas, unas profesionales muy lindas, muy hermosas, muy especiales. Siempre las tengo en mi mente, siempre las recuerdo. Era una terapista ocupacional, una psicóloga y una trabajadora social. La psicóloga era una niña, se veía de muy buena familia, de apellido Consuegra. En este momento es como si la estuviera viendo. La trabajadora social también es como si la estuviera viendo. La tengo en mi mente grabada tal cual, su fisonomía, todo. Y la que más trabajó con Leonardo fue la terapista ocupacional, Anita Pertus, que era la primera terapista ocupacional que había aquí en Barranquilla. Después de Leonardo estar viendo que yo iba y lo llevaba, porque entonces hicieron un cronograma, hicieron un horario, hicieron un programa de trabajo con él, yo tenía que ir todas las semanas, llevarlo una vez a la semana, ir con él allá. Y un día ellas se reúnen, me llaman y conversan conmigo y me expresan su inquietud. Y la inquietud es que ellas me dicen: Teresita, hemos observado a Leonardo, estamos sorprendidas de Leonardo, de su capacidad, de su inteligencia, de su destreza. Y había algo que las impresionaba mucho, era su... se me fue la palabra ahorita. Se me había recalentado la cámara, nos quedamos que a la edad que él tenía, aproximadamente 4 años, el nivel de... Motricidad fina. La motricidad fina que él tenía era muy alta a comparación, o sea, lo promedio él sobrepasaba. Él sobrepasaba al punto de que las personas que trabajaban con él, o sea, más que todo la terapista ocupacional, era la más sorprendida porque les prestaban el Lego y él armaba unos edificios hermosos. Wow. Y ella decía que cuando Leonardo utilizaba el Lego, él se le quedaba paralizado 1 mes hasta 2 meses, no podía trabajar con los otros niños, porque las obras que él hacía eran tan hermosas y tan perfectas, y él llegaba, cada vez que llegaba a clase, lo primero que hacía era revisar que no le fueran a haber movido una sola ficha. Y uno diría que con ese nivel, pues, simplemente Leonardo iba a avanzar y cada vez iba a ser mejor. ¿Cómo se presentó entonces las primeras señales? Espérate, te hago un comentario Claro. que a mí me impactó y mucho, y es que Anita, o sea, la terapista ocupacional, Sí. ellas fueron muy especiales con Leonardo. Sus primeros cumpleaños que yo le celebré cuando ya me salí a vivir solita con él, yo le celebraba cumpleaños y entonces ellas eran las primeras invitadas, las primeras que llegaban.
Y un día ella me comentó, me dijo, Tere, cuando yo estaba estudiando en Argentina, conocí una persona sorda, arquitecta. Wow. Y lo que yo veo en Leonardo, esa capacidad, esa inteligencia, esas habilidades tan increíbles que él tiene, es que Leonardo perfectamente puede ser un arquitecto. Ella ya lo veía ahí, tenía Claro. esa visión. Sí. Concluyo esto con algo muy triste porque yo me voy para Bogotá con él, duro 20 años en Bogotá, por circunstancias ajenas a mi voluntad me tengo que regresar para Barranquilla. Me perdí de Anita Pertús y un día me la encuentro haciendo una diligencia del celular y fue muy grande la alegría entre las dos, que entonces, pero cuando yo le comento lo que había sucedido con Leonardo, Anita Pertús, su cara se transformó. Y yo vi la transformación de su cara, el rictus de ella. Sin embargo, no quise darle importancia y le dije yo que la invitaba, que cuando venía a la casa para ver a Leonardo. Y su respuesta fue tan tajante que me dijo, no, yo no quiero ver a Leonardo así como está hoy. Yo no quiero ver a Leonardo sordo, ciego. Quiero tener en mi mente al Leonardo sordo que yo conocí. O sea, ella quería ese recuerdo ya quedarse con él. Iba a Porque ser muy cuando yo fuerte. le dije a él que Leonardo se había quedado ciego, para ella fue como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Esa fue la sensación que yo vi en su cara. Y lo mismo sucedió con los compañeros de él, porque Leonardo, o sea, cuando yo ya me salgo sola, a vivir sola con mi hijo, que rompo con la familia y yo digo, no más. Y mis palabras fueron estas: yo no soy la mamá de ellos, yo soy la mamá de Leonardo, por consiguiente, la única responsabilidad que yo tengo es la de mi hijo, la de Leonardo. Y me salí con mi hijo a afrontar la vida completamente sola. ¿Fue difícil tomar la decisión o ya estabas con la No, o fuerza? sea, fue un punto tan fuerte y tan fuerte que yo tomé la decisión y me salí. Y eso me ocasionó que el mundo se me viniera encima y tuve que afrontar situaciones extremadamente difíciles y dolorosas. Me acuerdo tanto que las palabras de Anita Pertús siempre estuvieron en mi mente y a mí, yo en una charla, una vez dije yo, a mí, digamos, como que el mundo no se me derrumbó al saber, después de todas las pruebas que le mandaron a hacer precisamente el grupo interdisciplinario de la Cruz Roja, entre esas Anita. Ellos son los que enviaron los primeros exámenes. Claro. ¿A qué edad más o menos? A los 4 años. A los 4 años empezó el proceso. Bueno, vamos a hacerle Comenzó examen. el proceso de qué estaba pasando con Leonardo y de confirmar las sospechas de ellos. En ese momento él veía. Él tenía residuo visual. ¿Escuchaba? No. ¿Hablaba? No. Perfecto, es para tener claro eso. A los 4 años, no. Leonardo no oía absolutamente nada, por consiguiente, él no hablaba, pero él sí tuvo mucha terapia de lenguaje. Y a pesar de que él nunca ha oído, se le trajo terapia de lenguaje y yo personalmente también comencé a trabajar. Lo que me dejaron ver, lo que pude percibir, lo que pude ver, cómo eran las técnicas que utilizaban para poder que Leonardo pronunciara cada letra del alfabeto, yo la aprendí y eso lo he trabajado y hasta el día de hoy lo trabajo con Leonardo. Sí, porque ahorita que él salió, en un momento él salió, yo vi que se presenta, tú le explicas cómo se llama la persona, qué vino, como para que él entre en contexto. Y en un momento él como que intenta decir que el nombre de la persona es lo que él dice para saludarlo. Ese sería como su saludo. Siempre que él conoce a alguien hace eso. Sí, ¿Es su manera de presentarse? No, es un ritual, es algo Ritual. que es como una responsabilidad que yo tengo con él y conmigo misma, de que él se presente, que él
sepa, y él pide que le digan el nombre de la otra persona Qué bonito. y automáticamente él también se presenta. Se hacen los primeros exámenes, aproximadamente 4, ya casi que llegando a los 5. Sí, sí, claro, 4 años, 4 años y medio, voy donde ellas me envían donde un especialista, un otorrino, laringólogo especialista. Es una imagen que no se me olvida, porque el especialista me hace entrar al cubículo, a Leonardo lo deja sentado afuera con los aparatos en sus oídos, y él me dice, doña Teresa, el ruido que le estoy poniendo a Leonardo es exactamente como si en este momento por encima de nosotros estuviera pasando un avión. Los aviones en épocas anteriores tenían un ruido demasiado fuerte, estrondoso, o sea, casi que sentía uno la vibración. Entonces yo pues era incrédula. O sea, ¿cómo que Leonardo le están poniendo el ruido de un avión cuando pasa por encima? Y yo abría los ojos y miraba a mi hijo a través de los vidrios de la cabina y yo veía que Leonardo no pestañeaba, no movía ni nada, era como, o sea, Leonardo no percibía absolutamente nada. Y es cuando el médico me dijo, Leonardo es sordo total, total, total. Pero él también se impresionaba de ver que la pérdida de la audición de Leonardo fuera tan fuerte, tan aguda y poco, o sea, para él era su primer paciente en ese tipo de condición, porque por más que él hacía exámenes a otras personas sordas, algo respondían, algo. Por muy mínimo que fuera. Por muy máximo que fuera el ruido. Por máximo que fuera el ruido, o mínimo Exacto. que fuera la condición. Exacto. Porque a él se le había puesto el antibiótico. Y cuando yo llego en el momento que le van a poner la cuarta inyección, cojo la caja y veo la diferencia tan grande de la fórmula a la caja. El médico le había mandado garamicina pediátrica de 300 unidades. Y cuando yo cojo la caja decía garamicina para adultos de 3000 unidades. O sea, eso hubiese podido generar O sea, cosas. Por eso es la pérdida tan Impresionante. bárbara de la pérdida auditiva de él, porque el antibiótico destruyó totalmente todos los nervios auditivos, porque él tenía, o sea, el médico decía, oído externo está perfecto, o sea, lo examinaban, los exámenes, tanto de radiografías, o sea, todos los exámenes que le hicieron. Y él mostraba que su oído externo estaba bien, su oído medio estaba bien, pero cuando ya profundizan en los exámenes, el oído interno es el que no responde. Y es cuando el diagnóstico de él es que tiene pérdida total de su audición. Y las pruebas vestibulares también salen completamente negativas, o sea, no tiene tampoco respuesta en la parte vestibular. Entonces, por consiguiente, él no tiene absolutamente nada de equilibrio y eso pues dificulta mucho el desplazamiento y hoy en día pues es mucho más acentuado. Y lo conecto con lo que decías ahorita de que a veces llegabas de trabajar y él presentaba golpes, como caídas, supongo que la frente, los codos, las rodillas, o se pegaba No, la con cabeza, las cosas. más que todo la O cabeza. sea, Siempre era se inmediato golpeó la el golpe cabeza. era caerse. Él se golpeaba la cabeza. Y en ese momento, de la manera que te comunicas con él, ¿el qué te hacía entender? ¿El qué pensaba al respecto? ¿O qué lograbas entender? No, Leonardo nunca me expresó nada con relación a su pérdida auditiva. Él le fascinaba estudiar y algo que él es innato, ahora más adelante van a tener la oportunidad de ver los dibujos de Leonardo, porque pues Leonardo va a la Cruz Roja, pero apenas eso es por un tiempo. Yo, sin embargo, cuando ya yo me salgo a vivir sola, como que la frase de Anita de que Leonardo podía llegar a ser un gran arquitecto como el que ella había conocido en la Argentina, perdón. Dale. ¿Qué quiere? Ay, espérate, porque es que yo...
¿Dejo apagado Está tranquila, tranquila. o prendo? ¿Qué quieres, amor? ¿De qué estamos hablando? Dios mío, estoy hablando de mí, cuando yo era chiquita. Cuando yo era chiquita. Exacto. Y cuando tú eras chiquito. Exacto. Pero ahora yo... Bueno, está bien. En ese momento que ya se entiende que Leonardo no oye nada, nada, nada. En la vista, ¿cómo estaba en ese momento? No, pues de la vista no sé, porque nadie sabía, aparentemente. O sea, mi única preocupación, o no preocupación, porque no lo tomé como una preocupación, sino dije yo, si hay otra persona en la Argentina sorda que pudo llegar a ser arquitecto, y Anita dice que Leonardo tiene las cualidades, las habilidades, las capacidades para hacer, entonces lo único que yo quería en mi vida era que Leonardo llegara a ser un arquitecto sin importar que él fuera sordo. Independiente de la situación que se presentó, igual es una persona muy talentosa y con una capacidad impresionante, porque miro para la izquierda, arte. Miro para al frente, porque ahí está colgado, arte. La derecha, arte. ¿En qué momento Leonardo se encuentra con el arte? ¿Desde niño muy pequeñito o fue ya con el paso No. de la adolescencia? Leonardo, como yo seguí trabajando Sí. y seguí el mismo sistema de trabajo, porque con eso fue que yo también me sostuve aquí en Barranquilla. Yo fui muy famosa aquí en Barranquilla. A mí me llegaron a comparar con la famosa costurera Amalín de Jazmún. A Amalín de Jazmún la llaman la aguja de oro. A mí me llamaron manos de seda. Manos de seda. Por mi trabajo. Yo le trabajé aquí a los mejores, a los más renombrados almacenes de decoración de aquí de Barranquilla. O sea que se puede decir que el talento es de familia. El talento no solo es de Leonardo, sí lo tiene, pero es de familia. Una familia muy talentosa. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención y me ha parecido curioso, porque pues sin saber que Leonardo iba a tener ese talento, ¿sí? Siempre admiré a Leonardo da Vinci, siempre, porque siempre me ha gustado a mí la música clásica, el arte, la pintura, la danza. Siempre eso ha estado dentro de mí, de mi corazón, de mi pensar, de mi cuerpo, que no lo pude realizar, es otra cosa, pero yo siempre tuve esa inclinación hacia el arte, hacia las bellas artes. Yo le puse el nombre a mi hijo así, sin pensar qué nombre, no sé, Leonardo. Claro que él tiene dos nombres, Leonardo Andrés, ¿no? Pero el nombre predominante es Leonardo. ¿Y qué fue lo primero que él tomó? ¿Pintura? A la edad de 7 años, Sí, cuando ya estábamos los dos completamente solitos, sí. yo tenía un mesón para trabajar, y yo me sentaba en una esquina y yo trabajando, y Leonardo se sentaba en la otra esquina y cogía una hoja de cuaderno, una hoja de papel, un lápiz y comenzaba a dibujar. Cuando ya yo salgo con él, todo el tiempo, hasta el día de hoy, siempre a mí me han visto con mi hijo de la mano. Siempre. Yo iba a comprar los materiales, iba a comprar los adornos, iba a comprar los millarés, iba a comprar los flecos, iba a comprar los pegantes, iba a comprar las telas. Siempre, siempre, siempre. Y siempre me veían a mí con él. Y él comenzó a tener una característica especial que a veces me daba risa y otras veces me incomodaba, porque a veces yo estaba de afán, tenía que hacer las cosas rápido porque estaba yo sola. Pero él siempre fue un apasionado de los carros. Carros. Y sus primeros dibujos fueron carros, bicicletas, motocicletas. Y entonces donde él veía un carro que le llamaba la atención, se paraba. O sea, yo me tenía que parar hasta que él no detallara el carro por todos lados. Él llegó incluso a ponerse de rodillas para mirar el carro, incluso hasta por debajo. Y luego lo plasmaba.
Y luego yo le compré un televisor, me acuerdo tanto, de 20 pulgadas en blanco y negro. ¿En qué año sería más o menos la compra de ese televisor? Yo creo que él tendría 8 añitos, en el Era 78. 1978. No, o sea, él nace en el 72. 78. Cuando yo me salgo de mi casa, Como en el 80. antes, porque ya en el 80, antes, Wow. o sea, de 6 años comencé a dibujar, Como en el 6 años y medio. 78, 77. Entonces, se sentaba a ver televisión y yo era aterrada porque yo me acuerdo que a mí me acomodaron una especie de parto estudio, eran consultorios médicos, pero me acondicionaron uno de esos consultorios médicos como aparte estudio, o sea, me acomodaron el baño, me hicieron closet, ¿verdad? Y entonces yo en la parte como que donde es el recibidor, sí, ahí tenía yo mi mesa de trabajo y en la parte otra grande, la parte más grande como del consultorio donde atendían a los pacientes, ese era mi todo, ¿no? Mi sala, comedor, dormitorio, todo. Desde donde estaba sentada yo podía mirar a mi hijo, él se sentaba en el piso, se pegaba, lo que sí notaba era que él se pegaba al televisor, pero a mí eso no me ocasionó algo que me... No era alarma, no era una alarma. No, para mí no era, sino que como que yo decía que él se siente ahí y para verlo mejor de pronto. Pero lo impresionante es que dos cosas siempre las he tenido allí aquí en mi mente, es tal era la capacidad de Leonardo de que él al ver sin oír, y él perfectamente sabía lo que estaba sucediendo y comprendía perfectamente lo que estaba viendo. Yo hacía esto, cuando yo a veces descansaba un poquito, me sentaba en el piso con él, le quitaba el volumen al televisor para yo poder experimentar lo mismo que él experimentaba, o sea, no oír nada y tratar de ver y de poder llevarle el hilo y entender lo que estaban pasando. ¿Y cómo él lo percibía? Entonces, ¿cuál era lo que a mí me impresionaba? Cómo él lo percibía y lo entendía y venía con señas y me explicaba, y yo no era capaz de llevar el hilo a lo que estaba pasando con solamente verlo. O sea, yo tenía la necesidad prioritaria de poder oír para poder entender lo que estaba pasando en la pantalla. Wow. Y Leonardo no necesitaba, o sea, él no oía, pero su capacidad era tan grande que él entendía perfectamente lo que él estaba viendo en la televisión. Leonardo desde muy chiquito aprendió que el fumar Malo, o sea, es de inmediato. malo. Cuando yo me fui para Bogotá con la persona con la que yo vivía y trabajaba al tiempo, era fumadora. Y él le decía, feo, esto es feo. Y ese aprendizaje salvó a mi hijo, porque a él intentaron enseñarle a fumar. Lo que ha tenido que vivir Leonardo, Wow. a él intentaron violar. Otro niño, ¿sabe cómo me enteré yo? Cuando él entraba en crisis. Entonces, cuando él entraba en crisis, todo lo que él se guardaba lo exteriorizaba en crisis. Y yo, o sea, cuando él me decía algo, ¿qué era lo primero que yo decía? Él me está haciendo este gesto, esta seña, y yo inmediatamente yo parecía como un rayo veloz, así yo recorría como todo y trataba de relacionar lo que él me estaba diciendo con algo. Pero mira, señora Tere, que usted me estaba diciendo ahorita que él tiene una capacidad de entender y que usted trataba de hacer lo mismo con el televisor, pero mire que también usted creó una capacidad que para otras personas va a ser muy difícil. Usted tenía que estar así para entender palabras, señas, más que todo señas que él diga. Entonces mire que usted también creó una capacidad impresionante. Sí, yo también desarrollé una capacidad increíble, porque yo era esa señal. Ya hablamos de cómo empezó con el dibujo, que fue pues él poco a poco estando mientras tú trabajabas practicando, la pasión por los carros creo que se fusionó con el dibujo y él encontró cómo fusionar el arte con ese gusto.
Pero algo que es lo que más me llama la atención a mí, personalmente. Dentro de todo, porque es que es un mundo, es un universo. Y no me puedo quedar con que solo una cosa me llama la atención. Pero pues, al yo ser el tejedor, al yo ser hombre tejedor que impulsa al gremio, que lo lleva a nuevos lugares, lo enseño de diferentes maneras, los que me siguen de hace un tiempo lo han visto. Leonardo con toda esta historia, que es un pedacito de lo que estamos contando, lo que la señora Tere está contando, porque me imagino que son cientos de historias. Yo ¿Cómo tengo él con todo eso cientos de llega? evidencias para convertirlas en historias. Es cómo él llega al tejido, o sea, cómo él se encuentra el mundo del tejido con el mundo de Leonardo. El mundo del tejido empieza en el INSOR, ¿INSOR qué en es? Bogotá. ¿Como un instituto? Instituto Nacional para Sordos. Perfecto. Algo de lo que yo quisiera hablar y que me duele terriblemente, porque aquí en Colombia habían dos institutos, el Instituto Nacional para Personas Sordas y el Instituto Nacional para Ciegos, INCE, que él estuvo en esos dos institutos. Para mí, algo maravilloso, extraordinario, y que al día de hoy yo no justifico, no entiendo cómo algo tan hermoso lo acaban. Lo acaban para no hacer algo mejor, lo acaban para que se convierta en algo totalmente negativo para la población con discapacidad. La sorda por un lado y la ciega por otro. O sea, se perdió el objetivo total. Total. Cuando yo me voy para Bogotá, solita del todo, que me voy porque los médicos me dicen a mí que tenía que tomarme unas vacaciones porque mi estado de ansiedad, de estrés, de agotamiento estaba haciendo que yo perdiera prácticamente mi sentido, que me cayera, me desplomara en las calles. Y esas vacaciones duraron 20 años. Vacaciones. Entonces, como ya yo sentía que aquí en Barranquilla, porque Leonardo estuvo aquí en el Club de Leones, pero antes del Club de Leones yo fui la primera que hizo inclusión, porque incluí a mi hijo en un kindergarten para niños comunes y corrientes. Ahí asistió mi hijo, era el único niño sordo. Wow. Duró un año en uno de los kindergarten más famosos que tuvo Barranquilla, que fue el Amira de la Rosa, donde fue un niño adorado, fue un niño súper querido, donde llamaba la atención por su viveza, por su vivacidad, por esa chispa que él tenía en todo su cuerpo, En su ser. en su ser y en sus ojos. Lo más paradójico, los ojos de Leonardo eran como dos luceros, así, mandando chispas. Y ahí tuvo un proceso. Leonardo estuvo 3, 4 años en el INSOR. Ahí aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a sumar, aprendió a restar. Wow. Yo no sabía que Leonardo había aprendido algo de multiplicar. Ahí ese instituto tenía talleres de capacitación, o sea que eso era mixto, era de niñas y de niños. Entonces las niñas tenían modistería, Bordado. yo no sé qué más tenía la niña, porque yo pues lógico que no me preocupaba por lo que hacían las niñas, yo pendiente era de lo que hacían los chicos. O sea, Leonardo comienza a tener comportamientos ya diferentes, o sea, él cambia radicalmente como su comportamiento, su manera de ser, o sea, ya ahí me deja ver a mí, o sea, en mis análisis que yo hago ahora, ya ahí su pérdida visual se agudiza. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Estaba entre los 13 y los 14 años. Ya, adolescencia. 14 años. Adolescencia. Algo pasaba con él y entonces primero lo pusieron a tejer en máquina tejedora. Sí. Esa fue la primera experiencia. Leonardo se ha caracterizado por ser perfeccionista. Entonces, él ya no estaba viendo, pero nadie sabía y él no lo expresaba a nadie. Entonces, al estar tejiendo en la máquina, claro, él pasaba el carro de la máquina, pero necesitaba que estuviera una persona al lado de él para que le dijera si lo que acababa de hacer estaba correcto, estaba bien.
podía seguir. O sea, él ya estaba, era solo por tacto, sintiendo con sus manos y Y haciendo fuera las de eso, cosas. como él sufría ceguera nocturna, entonces nadie sabía, entonces lo ponían con lanas negras y las agujas brillantes, entonces había un choque entre eso y ya él no veía. O sea, todo en contra tras del hecho. Entonces él comenzó a llenarse de ansiedad de ver de que todos los otros 15 compañeros estaban tejiendo en las máquinas y él no podía hacerlo porque él se tenía que esperar a que la profesora hiciera todo el recorrido y luego llegar a donde él, para él poder hacer otra vez, aunque fuera una sola carrera. Entonces ahí desistieron de que él tejiera en la máquina de coser, y porque las que tejían eran las niñas Sí. en 2 agujas. En cambio, en la máquina sí eran hombres y mujeres. Entonces ahí Leonardo, asumo yo que ya toman la decisión, el caso es que Leonardo comienza a tejer con 2 agujas. Entonces él aprende a la edad de 14 años a tejer con 2 agujas. Sorprende a las profesoras, porque él aprendió a tejer un saco para bebé estilo manga rangla, o sea, donde lo empieza por el cuello, monta todos los puntos y va desarrollando todo el saco en una sola pieza. Mangas, los 2 frentes, espaldar, manga derecha y manga izquierda. O sea, yo no soy capaz de hacerlo, no lo sé hacer. La profesora de tejido me dijo a mí: Teresita, yo no le pude ayudar a Leonardo ni en una sola línea por lo complejo del saco. ¿Cuál era la complejidad? Era un rombo pequeño, otro rombo más grande, otro rombo más grande, todos pegados. Ese era el tejido. Él hizo primero el proyecto en una hoja cuadriculada. Punto, punto. Y luego hizo la muestra de 10 por 10, que es lo que le exigen a uno, ¿sí? Cuando uno va a hacer un proyecto, hacer la muestra de 10 por 10. La profesora no pudo ayudarlo en una sola línea. Y se hizo un buzo, manga larga, cuello redondo. O sea que se podría decir que Leonardo es de los que dicen superó al maestro, a la maestra. El alumno superó a la maestra, porque ella le dijo que ese era muy difícil. Él dijo que no importaba, que él lo iba a hacer. ¿Cómo cambió la vida de Leonardo cuando empezó a tejer y antes de tejer? O sea, ¿crees que sí cambió algo en él? Sus primeros trabajos que él vendió fueron los sacos para bebé. Cuando nos tuvimos que venir para acá, para Bogotá, ya él no volvió a tejer. O sea, él ha tenido actividades que las ha tenido que suspender por mucho tiempo. Entre los 13 y medio y 14, o sea, 14 y 14 y medio, aprendió a tejer. Tejió un poquito, tejió su saco, que eso fue mientras él estaba estudiando, fueron trabajos que hizo él allá. Cuando nos venimos a Barranquilla por circunstancias ajenas, bastante complejas, yo no tenía trabajo, no tenía nada que hacer y éramos los 2 encerrados en un apartamento, y yo era la ansiedad y la angustia mía de que no estaba haciendo nada, de que no, y ver a Leonardo sin hacer nada y los 2 sin hacer nada y encerrados ahí sin con quién hablar ni nada, porque pues yo después de 20 años yo llego aquí a Barranquilla y todas las personas que yo conocía, ¿sí? Con relación a mi trabajo, nadie existía. Se habían acabado los negocios, se habían ido. La persona más querida para mí y mi mayor apoyo, que fue Jairo Quintero, el dueño de Flores del Prado, él fue la persona más adorada. O sea, una incidencia, fue mi primer amor y fue mi amor platónico, Jairo Quintero. Yo incluso no debiera ni siquiera, nosotros, Leonardo y yo, no debiéramos estar ni siquiera aquí en Barranquilla, sino debiéramos estar en los Estados Unidos, o sea, hace muchos años atrás. Pero igual eso no se llevó a cabo. Cuando regresé de Bogotá, me acordé que Leonardo tejía en 2 agujas. Sí. Pero yo no sabía qué tanto podía hacer él o cómo, yo no era profesora, yo no sabía tejer, qué tanto podíamos hacer con él. Y mire lo paradójico, porque fue para un carnaval, precisamente,
que yo tuve la idea de hacer algo alusivo al carnaval que fuera tejido por Leonardo. Wow. Entonces hicimos unos cintillos. Entonces yo me imaginé el cintillo, entonces lo puse a tejer las tiras, él tejió una tira. Él me preguntaba que eso para qué, eso qué sentido, como que qué sentido tenía eso. Entonces cuando yo le decía espere, espere. Entonces él iba tejiendo y yo se lo medía a él en su propia cabeza. Entonces cuando ya yo vi que teníamos la cantidad de tira tejida, ya le dije que lo rematara y ahí comencé yo sin saber ni tener idea de nada de eso. Comencé con unas lentejuelas y eso y lo decoré y me conseguí unos muñecos y los decoré y entonces a él le llamó la atención y entonces dije yo, vamos a hacer cintillos para vender en carnaval. Y empezaron a trabajar. Pero lo más curioso y hermoso es que entonces yo me compraba unas madejitas de lana chiquiticas, la que apenas iba a gastar para el cintillo. Sí. Entonces ya yo compré, dije yo, ¿cuáles son los colores? Entonces el amarillo, el verde, el fucsia. Esos son los colores como del carnaval. Y entonces le entrego yo, tengo las 3 madejas de lana y yo salí a la calle y dejé a Leonardo solo y cuando yo regreso de la calle encuentro que él había montado las 3 madejas de lana y estaba tejiendo a la par 3 cintillos. Yo, Mientras uno va, él ya había regresado 2 veces. o sea, él como que dice, yo tejer de uno en uno, no, montó 3, los 3 colores diferentes, los montó y comenzó a tejerlos. Entonces él ya sabía cuánto más o menos era que tenía que tejer y cuando él ya veía más o menos la cantidad, entonces él me llamaba, mamá, para que yo le dijera, sí, listo, perfecto, remate. Esa fue la iniciación del tejido con 2 agujas de Leonardo y mamá, Wow. aquí en Barranquilla. ¿Y tienes trabajos de él así tejidos Tengo ahorita? un cintillo. Vamos a verlo, yo creo que ya hablamos, vamos a empezar ahora de Leonardo puntualmente en su actualidad. Entonces vamos viendo el trabajo y seguimos hablando charladito. No sé si debas alistarlo, traerlo o lo Voy a tienes mirar. todo a la mano. No, yo creo que yo el cintillo más o menos sé dónde lo tengo guardado. Pues es ¿Listo? que esto me acabo de acordar Vamos, ahorita vamos aquí. a mirar. Ya van a traer el material, bueno, los trabajos hechos y yo creo que voy a pedirle el favor a ver si Leonardo teje un poquito, a ver si está de ánimo, obviamente, y viene y vemos en vivo y en directo cómo es que él trabaja. Ojalá se anime, ojalá podamos ver a Leonardo trabajando. Esos son los famosos cintillos, ¿eh? ¿Así se le dice? Este es el famoso cintillo, es la iniciación del tejido con 2 agujas de Leonardo con mi acompañamiento cuando regresamos de Bogotá aquí a Barranquilla. Wow, qué bonito. Lo hacía negro, verde, amarillo y fucsia. O sea, al principio, cuando usábamos los materiales más baratos, o sea, esto ya es cuando comenzamos a trabajar en casas de cultura. Vas a presentar ya a Leonardo. Yo lo que voy diciéndole, ¿tú le dices o...? Siéntate derecho. Tengo ese problema con el que se sienta y se rueda y no se me sienta derecho. Es hora de darle la entrada oficialmente a Leonardo, el protagonista de la historia. Obviamente la mamá siempre va a estar presente, pero ahorita vamos a hablar 100% de él. Qué gusto conocer a Leonardo. Quiero que sepa que mi propósito de hacer videos, de tejer, de todo mi trabajo es conocer personas como Leonardo. Le estoy diciendo que vamos a hablar con Didier, la persona que igual que él teje. Esta es la seña de tejer. Leonardo tejió en crochet. Esa carpeta, ese borde de esa carpeta es en crochet, pero en lo que él se especializó y lo que verdaderamente le gusta es el tejido con dos agujas. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevan una bufanda como esta? Leonardo, para mí es tan emocionante verlo a él tejer, porque yo lo veo y él se haga de cuenta una abuelita concentrada tejiendo. Leonardo se puede sentar perfectamente toda la mañana, levantarse, almuerza y vuelve y se sienta y teje y
perfectamente en 3 días Leonardo se está sacando una aguja. Pero él mismo dice que todo esto que hacemos, que somos 2 personas en una, así es como él describe el plan de trabajo o lo que nosotros hacemos. O sea, él dice, yo solo no, somos 2 personas, mamá y yo, y que nos convertimos en una sola. O sea, es la definición más perfecta que él puede hacer, porque como usted ve, yo hago la voz de, o sea, soy sus oídos, soy sus ojos y soy su voz. Yo me convierto en eso para Leonardo. Yo me convierto en sus ojos, me convierto en sus oídos y le presto mi voz para que él pueda comunicarse con el entorno y con las personas. Tú le prestas y le cedes tus sentidos. Le cedo mis sentidos a él. Dile que me va a llevar eso, que me va a llevar 2 en uno. en uno. Y lo que significa ese 2 en uno. La unidad, perfecta. O sea, somos 2 personas que nos convertimos en una sola. Dile que me va a llevar eso en mí. Porque Leonardo aquí no tiene ni idea de cómo eres tú, que el ambiente, ni mucho menos, o sea, él es como si estuviera, él está en este momento en una oscuridad total. Él no percibe ni luces, nada, nada, él está en una oscuridad total, total, oscuro, negro, oscuro. Y tampoco sabe lo que estamos hablando. Entonces él es todo, la comunicación se establece a través de mis movimientos, de mis señas y algunas señas y movimientos ya como preestablecidos entre los 2. Y le podrías decir que así como él percibe todo de la manera que puede percibir, si tuviera que definir el tejido, ¿qué es para él? O sea, el tejido en 2 agujas, ese arte, ¿qué representa para él? ¿Cómo lo diría en una palabra? Felicidad. Wow. Wow. Felicidad. Esto es felicidad. Felicidad. Wow. Wow. Cuando él hace así, bien. Qué chévere, bien. Normal, bien. Chévere, no. Bien. 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 Cuando él hace así, Mal. mal. Esto por lo menos es algo que necesitamos vender. Es como una ruana. Fueron creaciones mías, ¿no? O sea, estos son diseños míos. Wow, qué bonito. Qué bonito. ¿Y ese sí lo hiciste tú? No, esto es hecho por él, pero yo, Diseñaste. o sea, yo lo diseñé y lo iba orientando a él, dónde cortamos, dónde esto. Sí. Le podrías preguntar si quieres, si está de ánimo, para tejer algo. O sea, no mucho, prefiero que intente hacer unos puntos. No un proyecto, sino unos puntos, que quiere hacer unos puntos. ¿Sí? Gracias. Dile que... O sea, no, le estoy, o sea, enseñando. ¿Que está enseñando? O... no. Se acordó que esto fue lo primero que nosotros tejimos. Esto tiene alrededor de, claro, la emoción de cuando hicimos la primera vez, esa emoción cuando él, para ganar plata. Porque, o sea, para mí la plata, sé que es una necesidad, que la necesitamos. Pero para mí la prioridad y lo más importante en la vida no es el dinero. Para mí hay otras prioridades.
la belleza, la naturaleza, el arte, el conocer a las personas, a los seres humanos, transmitirles cosas positivas. Yo no he sido ambiciosa por la plata y hoy veo que ha sido como una especie de falla, pero a igual no me importa, porque la prioridad para mí no es el Si dinero. tienes prioridades, La prioridad para mí es que él sea feliz. es la felicidad. Quiero que primero le digas que es un detalle pequeño, creo que es mucho más grande lo que siento yo que lo que les trae. Tú le trajiste un regalo que tú estás muy contento por haberlo conocido a él. Entonces, mira lo que te van a dar. No, la mano. Entonces ahora... Miren nomás cómo está de concentrado, o sea, es que es tremendo ver que se queda quieto, o sea, queda como una postura así, pensando, o sea, él está maquinando y ahí sí arranca. No, de uno. Este está de uno. Este está de uno. Este no es duro. Este es uno. Y eso me llama la atención porque literal, sí son cosas muy similares, o sea, una persona que tiene sus sentidos, como ustedes, como yo, que sí ve, que sí escucha, para empezar es lo mismo, mientras usted está imaginando los puntos, usted se queda quieto, pensando, imaginándose el diseño, si va a funcionar, si no va a funcionar, hace exactamente lo mismo. O no lo mismo, pero sí muy similar, muy similar. Señora Tere, ya para ir finalizando, ¿qué puedo decir yo? Queda un agradecimiento gigante. O sea, no lo tome como que yo vine, que yo fue el que llegó como visita, sino al contrario, ustedes son como los protagonistas. Y yo voy a diferentes ciudades, a diferentes lugares, y más que yo buscar dejar algo, es llevarme algo, porque cada persona tiene su historia. Digamos, la historia de ustedes es muy fuerte y sé que muchas personas se van a identificar, van a decir, "Ah, no estoy solo en el mundo pasando cosas así, o he pasado solo en el mundo cosas así", sino que ustedes de pronto le van a dar como esa motivación de que si están pasando algo difícil o pasaron algo difícil y por esa razón no han logrado seguir en la vida, ustedes pueden decir, mire que sí se puede seguir. Miren que a pesar de todo, podemos buscar, como dice él, me voy con muchas cosas. Por ejemplo, mira, Feliz. felicidad, feliz. A pesar de todo, podemos estar felices. ¿Qué diría usted a esas personas que de pronto, puede que tengan razón, la vida a veces es muy difícil, pero se puede seguir? Que los seres humanos, todos, pueda que haya excepciones porque las hay, pero que los seres humanos tenemos esa gran diferencia con los otros seres vivos, como los animales, que para mí son los seres vivos más valiosos, pero que la gran diferencia entre un ser vivo, un animal, un caballo, una vaca, un burro, pues es que nosotros tenemos el privilegio de tener una inteligencia y capacidades que esa misma inteligencia hace que nosotros podamos desarrollar. Nunca olvidemos que tenemos una inteligencia y que con esa inteligencia podemos vencer todas las dificultades, todos los obstáculos, pero siempre teniendo en cuenta, teniendo la capacidad y la sensibilidad de amar, de respetar, de ser solidario, de ser empático con los demás seres humanos. Yo hoy muy tristemente percibo que no se está cumpliendo esa como ley de la vida, esa ley del universo, de que todos los seres humanos valemos igual. Y de verdad la felicito, porque hay cosas fáciles en la vida, salir corriendo, huir, culpar, porque es muy fácil, es que por la vida, es que por la sociedad, es que por la familia, como le hablamos al inicio, es que por las cadenas, pero es de valientes decir, sí,
independiente de quién sea la culpa, igual yo puedo hacer, igual yo puedo luchar, igual yo tengo mi propia fuerza, igual yo puedo tener mis propios planes. Y eso fue lo que usted hizo. Usted dijo, sí, independiente de todo eso, yo soy capaz y voy a ser capaz. Y la otra persona, en este caso de la historia que es Leonardo, va a ser más capaz aún. Y lo demostraron, que ambos son capaces, no solo la señora Tere, no solo Leonardo, sino Los dos. dos en uno, fueron capaces de cosas que a veces ni entre hartos pueden. Muchas gracias por abrir sus puertas, espero que no sea la última vez, espero que cuando vuelva a Barranquilla nos veamos, nos podamos sentar a tomar un café y decir, ay, mire que sí volví, mire que esta es la segunda vez que nos vemos y sigamos compartiendo momentos bonitos, que al final eso es lo que creo que usted ha aprendido en la vida, es lo que queda. Hay algo que quiero adicionar. No ha sido una, han sido muchas veces que me he desplomado. Porque es de humanos desplomarse. Sentir que ya no puedo más. Sentir que hasta aquí llegué. Pero todo tiene un ciclo. Y todo tiene un por qué y para qué. Y nada es eterno. Todo tiene un principio y tiene un fin. Y los momentos difíciles, muchos que he vivido, han tenido un principio, pero han tenido un fin. Y eso no quiere decir que una sola vez me caí y ya me paré y aquí estoy de pie y ya yo no me vuelvo a caer. No, me he caído muchas veces, me he desplomado. Y cuando digo me he caído y me he desplomado, ha sido emocionalmente. Y si en un futuro, que ojalá sea muy, muy lejano, la señora Tere no esté, por lo menos acá, físicamente, ¿qué palabras le gustaría que Leonardo recordara por siempre? ¿O qué le gustaría que él tuviera plasmado siempre en su ser? Esa es una condición y una situación que aparentemente puede ser irremediable y es una ley de la vida. Yo personalmente quiero que él se vaya primero de esta vida para yo poderlo despedir, para yo poderme morir tranquila. Porque Leonardo ha sufrido mucho y no quiero imaginar el dolor tan grande que yo le causaría a mi hijo en el momento en que yo le falte a él. Sé que no está en mis manos el cambiar el curso de la vida, solo la vida es la única que podrá decidir y la que dirá la última palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.